Vamos a comenzar con el armado de nuestro vestido y lo primero que vamos a hacer es poner entretela, fusionar la entretela en la vista delantera y trasera. Quitamos el patrón y comenzamos a pegar la entretela. Nosotros, acuérdense que la parte interior es nuestro derecho, por lo tanto la entretela la vamos a pegar en la parte de revés, que es la que teníamos hacia arriba. Colocamos perfectamente la entretela, ya tenemos nuestra plancha lista y empezamos a fusionar y hacemos lo mismo en la vista trasera que en la delantera. Vamos a fusionar la entretela en la vista espalda o la vista trasera, que ya le quitamos el patrón, y colocamos la plancha caliente un buen tiempo suficiente para que veamos que la entretela quede bien pegada. Yo coloqué, si se fijaron, las dos vistas de frente con la intención de que se fusione lo menos posible en nuestro burro y ya está listo. Vamos a pasar a la over. Vamos a comenzar a armar nuestro vestido corte francés y primero pasamos a la máquina recta. Tenemos lo que vamos a necesitar para armar nuestro vestido es un cierre invisible de 55 centímetros de largo, hilo al tono, que ya tengo yo aquí ensartada mi máquina con el hilo, y vamos a hacer algunas costuras en la máquina recta antes de pasar a la over. Por ejemplo, vamos a unir por el lado del hombro la vista delantera a la vista trasera y después pasamos a limpiar exceso de pellón y afinar costuras con la over. También vamos a coser las piezas que forman el corte francés, es decir, nuestras tres piezas que tenemos en el delantero las vamos a unir para convertirlas en un solo delantero. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Comenzamos con las vistas y tenemos aquí una guía de costura. Cuando nosotros no somos muy expertos, podemos dibujar aquí la línea por la que vamos a coser o simplemente en la placa de nuestra máquina seguir esa distancia de 1 centímetro. Voy a quitar el exceso de pellón para que ustedes puedan ver y sea más fácil que se guíen por esa guía de costura. Muy bien. Y aquí por el lado del hombro las unimos vista trasera a vista delantera, conservando la distancia de 1 centímetro, que es lo que dimos de pestaña de costura. Una vez que unimos nuestras dos vistas por el hombro, vamos a convertir en una sola pieza el delantero. Esto lo reservamos para llevarlo a la over y continuamos. Esta es la pieza del centro delantero y las piezas delanteras de los costados. Y vamos a comenzar. Ustedes recuerdan que hicimos unos aplomos en la línea de cintura y en la línea de cadera. Vamos a revisar o a tener pendiente muy en cuenta que nos coincidan esos piquetitos. Comenzamos. Vamos a conservar la distancia de la pestaña de costura desde nuestra guía y cosemos hasta la parte de abajo, cuidando que esos piquetitos, esos aplomos que hicimos, nos sirvan de guía.
Aquí vamos a cuidar que todo el tiempo las dos pestañas vayan juntas, que no se separe una más que la otra, y cuidando la distancia de la costura. Nuestra pestaña es de 1 centímetro, cuidando que ajuste en el aplomo. Ya tenemos aquí esta pieza que es una de las piezas traseras. Las piezas traseras son 2, puesto que se unen por el cierre, y las dos ya están unidas, las dos piezas que conforman cada una. Y el delantero, aquí lo tenemos, ya está unido también y es una sola pieza. Ahora, para ya irnos a la over, vamos a unir hombro trasero y hombro delantero para pasar a limpiar costuras. De esta manera, derecho con derecho, este es el hombro, derecho con derecho. Ahorita lo vamos a coser. Hombro delantero y hombro trasero con nuestra pestaña de costura, que es de 1 centímetro, y vamos a pasar a la over. Vamos a hacer over en hombros en estas costuras, las dos pestañas juntas, y vamos a hacer separado en todo el costado delantero y costado trasero y centro de la espalda, que es donde va el cierre. Vamos a hacer over en la costura de la vista, donde unimos espalda y delantera. Ya tenemos la over ensartada al tono de la tela, y hacemos donde está la costura y vamos a limpiar por la parte exterior. La parte que iría al escote, esto no vamos a hacer over, solamente en la parte exterior. Las costuras hacia la espalda, esta es la espalda y las doblamos hacia la espalda. Cuando hacemos el over, limpiamos la parte del tricotex, que ya no quede nada. Afinamos si tenemos algún desajuste. Ahora vamos a hacer over. Ya tenemos unido por el hombro también trasero y delantero. Vamos a hacer over en los hombros y en las piezas del corte francés. Tenemos el over en toda la pieza trasera que quedamos, eran 2 piezas para la espalda que se une por el cierre, y aquí está nuestro corte francés con over, el costado, en el delantero igual, el corte francés, costado, hombros. Los hombros, que como observan ya nos une hombro delantero con hombro trasero. Los tenemos que unir así para poner ahorita la manga. Entonces también ya tenemos la vista y vamos a pasar a la máquina recta. Ahora vamos a poner la manga. Ustedes recuerdan que tenía un piquetito que nos indicaba que esto iba hacia la pieza delantera. Antes de poner la manga vamos a revisar que nos coincida perfecto. Y lo correcto es que nos sobre, que nuestra manga sea entre 1 centímetro y 2 más larga que la sisa del vestido para poder embeber. Vamos a empezar a poner la manga y vamos a embeber en la corona esos 2 centímetros. Recuerden, cuidamos con nuestra guía de costura conservar ese centímetro de pestaña que nosotros dejamos como pestaña de costura, y comenzamos a coser la manga. Cuando cosemos la manga, tenemos que nuestra sisa tiene una curva y la manga también. Nosotros no debemos dejar desajuste, siempre conservar las 2 orillas de la tela juntas.
puntitas, irlas ajustando, que siempre vayan juntas. Nuestra costura hacia abajo. Continuamos y a partir de ese corte francés empezamos a embeber ligeramente. Para que les sea sencillo embeber, tensan un poco la tela de abajo y dejan suave la de arriba, sin que se haga ningún pliegue, solo estamos embebiendo la tela. Pueden observar cómo se hacen estas pequeñas onditas que no llegan a ser dobleces, solo embebemos. Cuidamos que aquí nos ajuste perfecto y el resto ya sabemos que tenemos que embeber. Costura hacia abajo. Muy bien. Ahora pasamos a la over, hacemos over, limpiamos la manga y ya cosemos el costado desde la parte de abajo del vestido hasta la manga. Comenzamos aquí y todo hasta la manga, haciendo que las costuras vayan hacia la manga. Vamos a limpiar, ya estamos aquí en la over y vamos a limpiar la costura de la sisa. Pasamos la over por la orilla de las dos telas juntitas, limpiando cualquier desajuste, y también vamos a hacer over porque nos faltó hacer over en la manga. La costura hacia la manga. Costado de la manga y puño de la manga. Ya limpiamos sisas e hicimos el over en lo que nos faltaba de la manga. Ahora vamos a coser, como les comento, desde la parte de abajo hasta la manga. Vamos a cuidar nuestro guía de costura y conservar ese centímetro de pestaña que dejamos para coser. Esa pestaña que dejamos, lo que hayamos dejado, que en nuestro caso es 1 centímetro, pero debemos consumirla para no afectar la talla del vestido. Cosemos todo hasta la parte de arriba. Ahora vamos a poner nuestro cierre en la parte de la espalda y vamos a medir primero hasta dónde llega el cierre. Vamos a tener cuidado de checar esta partecita que se ve fundido del cierre, y nosotros vamos a coser antes de esta partecita para que no nos dé ningún problema. Nosotros lo medimos en la tela y entonces vamos a coser desde aquí. Podemos poner un alfilerito para saber hasta dónde vamos a coser. Así. Ya hemos visto que nuestras máquinas industriales no son para atravesar alfileres, solo lo ponemos como una guía y cuando estemos cosiendo lo vamos a retirar. A partir de ahí vamos a coser hacia abajo. Cuidamos que nuestro aplomo de cintura quede afine, pues, y si se fijan aquí quedó un pequeño globito cuando puse el alfiler. Lo quito, lo acomodo y a partir de esta marca voy a coser. Recuerdan que la pestaña de costura que dejamos para el cierre fue de 2 centímetros, entonces hasta nuestra guía 2. Iniciamos, remachamos
y cosemos hasta abajo esa pestaña de costura. La vamos a consumir de 2 centímetros hasta abajo. Ya estamos listos para poner nuestro cierre y miren, este es un pie para cierre invisible. Tiene los dos canalitos, que es donde debe entrar los dientitos del cierre. Vamos a cambiar nuestro pie de recto, de coser recto, a nuestro pie para cierre invisible. Checamos que quede bien apretadito para que no se nos vaya a romper la aguja. Muy bien, vamos a comenzar. Primero vamos a coser de abajo, de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba. Muy bien. Comenzamos. Para que nunca nos confundamos y nos quede al revés, siempre lo colocamos analizando que la semillita va a quedar hacia el derecho de la tela. Y bajamos el cierre y vamos a guardar nuestra distancia de 2 centímetros que dejamos de pestaña de costura. Abrimos los dientitos que entren perfectamente en el canalito del pie de cierre y comenzamos. Esta tela, que ya les comenté que se llama scuba, es ligeramente stretch, entonces tenemos que cuidar que no se nos estire. Hay dos maneras de lograrlo sin que se nos facilite. Una es poner 2 centímetros de esta tela que es Tricotex y fusionarla. Cuando no se tiene mucha experiencia, eso funciona perfectamente y evita que se estire. Y cuando ya tenemos un poquito más de experiencia, simplemente tomamos el cierre, cuidamos que no crezca. Nos apoyamos con los dedos y cuidamos que la tela no crezca. Llegamos hasta nuestra base, consumiendo los 2 centímetros. De arriba abajo remachamos y ahora vamos de regreso. Para asegurarnos que nos quede todo y nos ajuste todo bien, vamos a subir el cierre y vamos a marcar. Aquí tenemos nuestro piquetito de línea de cintura y justo ahí donde coincide marcamos el piquetito de este lado. Significa que nos debe coincidir ahí para que nos quede derechito y no se estire. Ponemos el alfiler que sostenga el cierre y vamos a bajar el cierre todo pasando la gotita por en medio, así. Lo jalamos por la parte de atrás y ahora vamos a ir de regreso. Desde donde nos permita el alfiler, vamos a coser de regreso y si nos queda algún pedacito sin coser, lo cosemos en el otro sentido antes de acabar. Ahí está. Bajamos la aguja y en este punto ya podemos incluso quitar el alfiler para que no nos estorbe. Cuidar que coincida, si se fijan aquí está el aplomo y consumir los 2 centímetros de costura. Aquí faltó un pedacito y lo vamos a coser en el otro sentido. Para completar, remachamos.
Vamos a remachar hasta donde termina la costura. Listo. Para que nuestro cierre quede muy bien puesto, ahorita que cambiemos nuestro pie de cierre invisible por el pie de recta, vamos a pasar una costura de seguridad por la pestañita del cierre. Ya tenemos la costura de seguridad, podrán observar que está en la pestañita del cierre. Esto va a hacer que nos quede mucho más seguro el cierre. Y ya lo único que nos resta es poner la vista y hacer bastillas de puño de la manga y la bastilla de abajo. Entonces vamos a poner la vista así, extendido, vamos a pasar sobre el cierre. Vamos a checar que nos coincidan las costuras de hombro y vamos a doblar pestañas hacia la espalda. Vamos a coser nuestra vista con lo que dejamos de pestaña de costura, que es de 1 centímetro. Y entonces continuamos con nuestra guía de 1 centímetro. Cosemos toda la vista hasta el otro extremo, cuidando que las costuras nos coincidan, así. Ya tenemos la vista puesta y ahora vamos a hacer unas pequeñas cortaditas aproximadamente cada 2 o 3 centímetros para que voltee perfectamente la vista. Ya que hicimos las cortaditas, vamos a cargar todas las costuras hacia la vista. La costura debe pasar, nosotros tenemos que cargar todas las costuras hacia la vista y la costura debe pasar a 1 o 2 milímetros de distancia de donde se unen las dos piezas. Ya tenemos la vista puesta y la costura de cargo. Ahora vamos a forrar lo que mide la vista, vamos a forrar el cierre cuidando que doble de esta manera y vamos a pasar la máquina sobre la pestaña de cierre para forrar ese pedacito lo que alcance la vista. Ahí está. Cortamos esta esquinita para que pueda voltearnos bien y quedaría de esta manera. Lo hacemos eso en el otro lado igual y fijamos la vista a la costura para obligarla a que se quede del lado de revés. Igual aquí en el centro vamos a hacer una puntadita para que la vista no se nos mueva. Esta puntadita la vamos a hacer a mano y vamos a cuidar que no pase hacia el derecho la puntada. Ahora lo único que nos resta es hacer la bastilla. Les voy a mostrar cómo la van a hacer. Van a poner alfileres midiendo primero su pestaña de bastilla, ponen los alfileres para que se detenga ahí y van a pasar por abajo de la costura el hilo de la aguja ya con un pequeño nudito para que no se salga. Van a pasar en medio del over, van a esconder el hilo y van a salir y tomar 1 o 2 hebritas del textil. Y así continúan. Vuelven a pasar en medio del over para esconder el hilo. Cada centímetro o centímetro y medio hacen otra puntada. Y así hasta terminar la bastilla. El mismo procedimiento lo van a hacer en la manga. Igual marcan su pestaña de bastilla en toda la manga con los alfileres y después la hacen a mano. Quiero mostrarles aquí cómo ya forré la vista en la parte del cierre en ambos lados y a mano de unas pequeñas puntaditas para sujetarlo en la costura y también la sujeté en el centro del escote. Después de esto la vamos a pasar a planchar y eso nos ayuda a que la vista se acomode perfectamente por el revés. Voy a continuar haciendo la bastilla y después pasamos a planchar nuestro vestido que estamos a punto de terminar. Ya quedó listo nuestra bastilla a mano, aquí la tenemos y vamos a
también la bastilla de la manga. Vamos a voltearlo al revés para planchar todas las costuras y ya que lo puedan ver completamente terminado. También pusimos un brochecito de gancho aquí donde termina el cierre para que sea fácil de subir el cierre. Vamos a planchar costuras, las que van abiertas, que son donde va el cierre y costados, abiertas, y las demás hacia el centro de la espalda. Así quedó nuestro vestido ya terminado. Como podrán observar, ya terminado y planchado con bastilla a mano. Nuestro vestido corte francés.